Historia de la pedagogía, sección 31, segunda parte, del triunfo del cristianismo a la crisis de la segunda escolástica. 2. San Agustín. 10. El mundo y el tiempo. 11. La educación en San Agustín. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalberti. 10. El mundo y el tiempo. San Agustín aborda los problemas del mundo natural a propósito de la creación. En cuanto es el ser, Dios es el fundamento de todo lo que es. Por su mutabilidad, el mundo demuestra que no es el ser. Ha tenido que ser creado y no ha podido crearlo sino un ser eterno. Dios lo ha creado todo a través de su verbo, que es el logos o hijo, y contiene en sí las ideas o razones inmutables de las cosas. Contra Platón, que situaba las ideas en un mundo inteligible, diverso de Dios, San Agustín objeta que en tal caso Dios carecería de razón porque tendría la razón fuera de sí. Las ideas están, pues, en la razón divina, o sea, en el logos. San Agustín las identifica con las razones seminales de que hablaban los estoicos. Estas razones seminales explican por qué la creación, aun siendo un acto único e indivisible, produce sus efectos sucesivamente en el tiempo. Por ejemplo, Dios ha creado la tierra, es decir, la materia de que se compone el cuerpo humano, pero la tierra tenía ya en sí la capacidad de producir el cuerpo humano, del mismo modo como el germen tiene en sí la capacidad de producir una planta. La tierra, en la cual se hallan las razones seminales, o sea, los gérmenes, de todas las cosas naturales, es, según Agustín, la materia informe de que hablaban Platón y los neoplatónicos. Interpreta la palabra de la Biblia, de que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, en el sentido de que las dos primeras creaciones fueron por una parte el mundo celeste e inteligible, y por el otro la materia informe en cuyo seno debían formarse luego las cosas naturales. Y las cosas naturales, precisamente por haberlas querido Dios así como son todas buenas de por sí. Todas ellas ostentan en sí una cierta huella divina y todas son ser, conocer y querer. Esse, noce, vele, como nosotros mismos, pero con un diverso y a menudo mínimo grado de claridad. La creación entera refleja la perfección divina con diversos grados de fulgor, porque, en último análisis, todo proviene de Dios. Tampoco las almas humanas, según la teoría del traducianismo que San Agustín profesó por largo tiempo, son creación directa de Dios, sino que son generadas por las de los progenitores. De esta forma se explica que el pecado de Adán y Eva haya debilitado la voluntad de todos sus descendientes, volviéndolos incapaces de reconquistar la plenitud de su libertad, si no es con el auxilio de la gracia. Algunos padres de la Iglesia, por ejemplo, Orígenes, consideraban la creación del mundo como eterna, pues de lo contrario implicaría una mudanza de la voluntad divina. San Agustín plantea el problema: ¿qué hacía Dios antes de crear el cielo y la tierra? Y responde que antes de la creación no existía el tiempo, porque también el tiempo ha sido creado junto con el mundo. Por consiguiente, no había un antes y no tiene sentido preguntar qué hacía antes Dios. La eternidad está más allá del tiempo y es la vida divina misma en cuanto es siempre, inmutablemente igual a sí misma. Pero, ¿qué es el tiempo? Cierto, no es una realidad permanente. El pasado es tal porque ya no es. El futuro es tal porque todavía no es. Y si el presente no se transformara continuamente en pasado, no habría presente, sino eternidad. Sin embargo, logramos medir el tiempo, puesto que hablamos de un tiempo largo o breve. ¿Cómo o dónde logramos efectuar esa medición? Responde San Agustín: en el alma. Conservamos la memoria del pasado y estamos en espera del futuro. El pasado ha dejado de ser, pero queda su memoria. El futuro todavía no es, pero hay la espera del futuro. El presente se desvanece en cada instante, pero en el alma perdura la atención a las cosas presentes. La realidad del tiempo está en la distensio del alma, en la conciencia del hombre, en la continuidad de la vida espiritual que conserva en sí el pasado
y tiende hacia el porvenir. El tiempo no tiene otra realidad que la de la vida interior del hombre, de la misma forma como la eternidad no es real sino como la vida de Dios. 11. La educación de San Agustín. Desde un cierto punto de vista, la filosofía entera de San Agustín es una filosofía educativa. Dudar y resolver las dudas, iluminar la fe con la razón y la razón con la fe. Credo ut intelligam e intelligio ut credam. Haciendo hablar al que San Agustín llama el maestro interior. Es decir, la verdad misma que es Dios es ya un proceso de formación humana y por lo tanto de educación en el significado más amplio y profundo del término. En la educación, en este sentido, el verdadero y único maestro es la verdad, o sea, Dios, en la persona de su verbo, es decir, de Cristo. El escrito de San Agustín, titulado El Maestro, parte de este concepto. El saber no pasa del maestro al discípulo como si éste aprendiera lo que antes ignoraba. La verdad se halla presente por igual tanto en el alma del discípulo como en la del maestro. La palabra de éste no hace más que volverla explícita, hacer que resuene con mayor claridad. Así pues, solo hay un maestro, el maestro interior, que es la verdad misma, o sea, Dios, Cristo. En efecto, San Agustín no puede aceptar la teoría platónica de la reminiscencia, porque, como cristiano, no puede admitir que el alma preexista al cuerpo y haya contemplado las ideas en una vida anterior. La suya es una teoría de la iluminación, por la cual el conocimiento de toda verdad nueva no solo implica determinados signos o palabras que la ocasionan, sino también una efectiva y directa intervención divina que se realiza en nosotros como iluminación íntima. En Del Orden, San Agustín evalúa desde el punto de vista cristiano las disciplinas paganas de enseñanza, y lo que dice a tal propósito equivale en lo sustancial a una justificación y defensa de estas. Las disciplinas que examina son la gramática, es decir, el estudio de la lengua, la dialéctica, en la cual la misma razón nos da a conocer lo que es ella misma, lo que quiere, lo que puede hacer, la retórica, que sirve para conmover a los hombres con objeto de persuadirlos de la verdad y el bien, la música como arte de la armonía, y en fin, la aritmética, la geometría y la astronomía. Este currículum, que luego culminará en el estudio de problemas teológicos y filosóficos, es considerado por San Agustín como un proceso de formación y purificación, merced al cual el alma se hace capaz de captar la unidad divina del mundo y el trasmundo. Sin embargo, para el cristiano, lo indispensable es conocer las verdades religiosas, no poseer las disciplinas liberales, cuya importancia, antes bien, San Agustín disminuye un tanto en las retractaciones. Indudablemente son bienes debidos a Dios, y si el pagano los ha utilizado mal, con fines egoístas e idólatras, el cristiano se halla en el perfecto derecho de servirse de ellos, aplicándolos a su justa función. Sin embargo, cuántos ignorantes son purísimos y heroicos cristianos, y cuántos sabios, por el contrario, carecen de fe. Verdad es que la doctrina cristiana que se enseña a los ignorantes debe simplificarse al máximo para que la puedan comprender. ¿Acaso por ello el catequizar de ese modo es una tarea inferior o casi humillante para quien debe efectuarla? A esta pregunta, que le dirigió efectivamente un diácono instructor de catecúmenos, responde San Agustín en el escrito de la catequización de incultos, de Catechizandis Ruvidus. Alegría y no tedio debe experimentar quien enseña para que su enseñanza sea eficaz. Quien apariencia tenga que repetirse, que deba usar palabras llanas e imágenes sencillas, que deba descender al nivel del inculto, todo ello no obsta para que su enseñanza sea viva y fecunda. Piense que Cristo, con la encarnación, se rebajó al nivel del hombre, pero que su acto fue un acto de amor y por lo tanto una realización de su excelsa naturaleza. De la misma forma, el maestro se realiza en el amor con que se adapta al educando, con que desciende al nivel de su comprensión. Y en verdad, al hacerlo así, se educa y perfecciona a sí mismo, porque las nociones viejas se renuevan
en quien las enseña con auténtico empeño, con sincera dedicación. Así como alguien que mostrando a un forastero una ciudad o un paisaje que le es familiar, acaba por descubrir también él algo nuevo, así cuando al enseñar algo logramos despertar en nuestros discípulos interés y admiración, el interés y la admiración vuelven a encenderse también en nosotros y nos sentimos renovados y descubrimos cosas nuevas. Y casi podría decirse que quien enseña aprende del que aprende, que quienes escuchan casi hablan en nosotros y que en cierto modo nosotros aprendemos en ellos lo que les enseñamos. Verdad educativa altísima, válida para cualquier enseñamiento digno del nombre.